Bienvenidos al canal Fitfornes. Recuerden suscribirse y compartir. Aquí entrenarás con Yadira Ugas, tu entrenadora personal. 15 cosas tóxicas que envenenan a sus niños que están ocultando en casi cada hogar. Caleb Brown, March 11, 2018. Vivimos en una cultura consumerística que nos anime a comprar productos numerosos que no necesitamos, muchos cuyos se llenan de las sustancias químicas peligrosas. Nos exponen constantemente a las toxinas porque se ocultan en nuestra comida, productos del cuerpo, medicina como artículos del hogar, e incluso el aire que respiramos. Muchos de estos productos tienen etiquetas engañosas que le han inspirado naturalmente como caja fuerte para los niños y hecho con los ingredientes orgánicos o naturales. Muchas de estas cosas también son recomendadas por los doctores, otras figuras autoritarias y organizaciones del gobierno, así que la gente asume equivocadamente que ella es segura para el uso. La Agencia para las Sustancias Tóxicas y el Registro de la Enfermedad mantiene que los niños son a menudo más susceptibles a los peligros para el medio ambiente y recomienda a mujeres embarazadas y los niños toman precauciones para evitar la exposición a las toxinas y a las sustancias químicas. Las sustancias químicas numerosas pueden ser perjudiciales para el desarrollo del cerebro, particularmente con respecto a niños, con todo todavía se aprueban y se utilizan para formular muchos productos de consumo. Los elementos siguientes son peligrosos al cuerpo y se deben evitar tanto cuanto sea posible. No solo estos productos plantean una amenaza para su salud, pero pueden plantear una mayor amenaza para la salud de niños también. Rellenos de amalgama dental. Designado comúnmente los rellenos de plata en la industria dental norteamericana, estos rellenos se hacen sobre todo del mercurio, de la plata, del cobre, y de la lata. El mercurio pasa a través de las membranas celulares, a través de su barrera hematoencefálica y directamente en su sistema nervioso central, que puede causar problemas psicológicos, neurológicos, e inmunológicos serios. Los rellenos del metal plantean una amenaza grave para los niños particularmente porque su cerebro todavía se está convirtiendo. Muchos países europeos han prohibido el uso de estos rellenos y Canadá ha publicado las advertencias que desalentaban estos rellenos para las mujeres embarazadas y los niños. Sin embargo, los EU Food and Drug Administration, FDA, y la Asociación Dental Americana, ADA, todavía no han abordado este problema suficientemente. Medicamentos de venta con receta. Gracias a Pharma Grande que ha pagado a doctores y que lanzaba los anuncios falsos sobre diagnosis de AIDS se han convertido en un problema significativo en los EU. Aunque muchos drogan los anuncios indican que la medicación de AIDS es más segura que aspirin, estas drogas pueden tener efectos secundarios significativos si se consideran realmente para estar dentro de la misma clase que la morfina y del oxicodone debido al alto riesgo del abuso y del apego. En vez simplemente de dar a un niño una prescripción, muchos países tales como Francia utilizan métodos de tratamiento alternativos tales como terapia del comportamiento, familia que aconseja, y remedios totalmente naturales. Glutamato monosódico, MSG. Un aditivo alimenticio común sabido para que su capacidad aumente los sabores, MSG es menos bien sabido para ser un excitotoxin. Es decir, los MSG pueden no excite sus células al punto del daño o de la muerte y se han ligado al daño cerebral, discapacidades de aprendizaje, enfermedad de Alzheimer, la enfermedad de Parkinson, Lou Gehrig's disease y más. El FDA reconoce los peligros de MSG consumidores y ha advertido al público que pueda causar daño y la enfermedad de Alzheimer neurológicos. Comidas y carnes procesadas. Los alimentos de preparación rápida se procesan, se fríen, se homogeneizan, se hidrogenan, y se llenan a menudo de las sustancias químicas y de los añadidos. La leche convencional se procesa y contiene a menudo toneladas de pus, de sangre, de antibióticos, de pesticidas y de otras sustancias químicas. La leche también se homogeneiza generalmente en Norteamérica, que puede ser peligroso para nuestra salud del corazón. Las carnes procesadas se han ligado directamente al cáncer, como el WHO las clasificó como carcinógenas a los seres humanos. Una manera fácil de evitar las comidas procesadas es comprar solamente productos orgánicos, leyó etiquetas, o persigue una dieta del vegetariano o del vegano, que se ha demostrado prevenir y tratar enfermedad cardíaca, el cáncer, y muchos otros problemas relativos a la salud. Toxinas en productos del cuidado personal. Puede ser difícil reconocer la mayor parte de los ingredientes enumerados en muchos de nuestros productos de higiene personal. Por ejemplo, la laca y el esmalte de uñas contienen generalmente el ftalato, que se liga a la capacidad de concentración acortada y a las interacciones sociales empeoradas en niños. La crema dental contiene a menudo el fluoruro, una neurotoxina, y los champúes y los productos del cuerpo de otros niños pueden contener el sulfato de lauret de sodio, disparador duro de la sustancia química y de la alergia, el dioxano 1,4, agente carcinógeno animal sabido, el formaldehído,
neurotoxina y toxina de desarrollo, y quizás el peor de ellos todos, fragancia/parfum, que es una mezcla potencial de sustancias químicas duras 3.000 más que no se requieran legalmente para ser divulgadas. Para evitar estas sustancias químicas. Toxinas en detergente para ropa. Los detergentes para ropa contienen a menudo el fósforo, las enzimas, el amoníaco, la naftalina, el fenol, y el nitilotriacetate del sodio, que puede causar erupciones, itchines, sequedad y problemas del sino. Estas sustancias químicas se absorben fácilmente a través de su piel de su ropa y hojas de cama. Además, muchos detergentes convencionales contienen olores artificiales y la fragancia coma que es un nombre de código para un cóctel dulce de sustancias químicas peligrosas. Mi detergente totalmente natural preferido es doTERRA en el Guardia Laundry Detergent, que se hace publicidad hacia las familias. Productos de limpieza y ambientadores de aire tóxicos. La mayoría de las familias tienen un estante entero llenado de los limpiadores tóxicos porque las sociedades convencen a consumidores que necesitan diversos productos limpiar superficies específicas. Aunque la mayor parte de estos productos tienen señales de peligro tóxicas en ellas que el estado de ellas es claramente venenoso y corrosivo, la gente continúa comprando en esta propaganda corporativa. No solo ella está respirando en estos humos mientras que limpia, pero están ninguno de sus visitantes y o niños del hogar. Según David Suzuki Foundation, algunas de las sustancias químicas comunes encontradas en productos de limpieza del hogar incluyen 2b, problemas reproductivos de las causas, el amoníaco, asociado al riñón y al daño vivo, los tintes del alquitrán de carbón, el cáncer de las causas y daña el sistema nervioso, y la fragancia infame. Los ambientadores de aire contienen generalmente la fragancia también, que se puede sustituir fácilmente por un poco de aceites esenciales y agua. Para un limpiador totalmente natural, de uso múltiple del hogar. Pesticidas. Los pesticidas se pueden ahora encontrar por todas partes, en nuestros hogares, el ambiente, y la comida y las bebidas que consumimos. El rodeo de Monsanto es el más de uso general y el ingrediente activo principal en él es el glifosato, que es un agente carcinógeno sabido y puede sofocar realmente las células humanas. La mejor manera de evitar los pesticidas es comprar todo orgánico, de la comida usted come a lo que usted lleva en usted y sus niños llevan en sus cuerpos. El glifosato está amenazando especialmente a la salud de niños pues ha sabido para causar autismo y nacimientos. Sodas. Las sodas tienen una alta cantidad de ácido fosfórico, que se liga al hipocalcemia en niños. El consumo de la soda puede causar el cáncer, la obesidad, la diabetes, y el inicio temprano de la pubertad en chicas jóvenes según un estudio de la Universidad de Harvard. Las sodas contienen a menudo diversos tipos de edulcorantes artificiales, de azúcares, de aspartamo, y de otros ingredientes dañinos. Si usted está buscando una alternativa totalmente natural para sí mismo o su niño, intente stevia o kombucha. Edulcorantes artificiales. Los edulcorantes artificiales tales como Splenda se pueden encontrar en muchos alimentos del consumidor y se ligan al cáncer, a los ataques del corazón, a la diabetes, a la tensión arterial alta y a los movimientos. Los edulcorantes artificiales estimulan apetito, aumentan las ansias para los carburadores, y causan disfunciones del metabolismo. Los investigadores en Yale University descubrieron que hay una correlación positiva entre los niños que consumen los edulcorantes artificiales y obesidad. Si usted está buscando más alternativas al azúcar refinado y a los edulcorantes artificiales. El proceso de regla para estos productos del cuidado personal está al lado nada. Las compañías pueden poner básicamente cualquier cosa que quieren dentro de su producto sin la prueba apropiada de la seguridad. Envases y botellas plásticos de comida. En un estudio alemán, los investigadores descubrieron que las sustancias químicas de interrupción endocrinas, EDS, estaban presentes en productos del agua embotellada a partir de 18 diversas marcas populares. EDS puede interferir con nuestros sistemas de la hormona, causando tumores cancerígenos, defectos de nacimiento, desórdenes cardiovasculares, desórdenes metabólicos y otros desórdenes de desarrollo. Otros ingredientes frecuentes en envases y las botellas plásticos de comida incluyen el bisfenol A, PA, y el bisfenol S, BPS, que puede obstaculizar el desarrollo del cerebro, y los ftalatos. Utilice los envases de cristal o los tarros de albañil en lugar de otro. Vitaminas gomosas. Las vitaminas gomosas se comercializan como manera fácil para que los padres se aseguren que sus niños están consiguiendo las vitaminas que necesitan. Sin embargo, la mayoría de los padres están totalmente inconscientes de los ingredientes dañinos ocultados en las vitaminas que son cualquier cosa pero alimenticio para los niños. Por ejemplo, la vitamina de los Flintstones, uno de los multivitamins más vendidos en los Estados Unidos, contiene los organismos modificados genéticamente numerosos, MOS, el azúcar, el aspartamo, el aluminio,
colores artificiales derivados del petróleo, y otros ingredientes cuestionables. Polvo de bebé. Muchos polvos de bebé talco se basan, significando que contienen altas cantidades de polvo de talco. Según la Sociedad del Cáncer Americana, el talco en él es la forma natural, que contiene el amianto, puede causar el cáncer. Uno de los polvos de bebé más populares usados producidos por Johnson & Johnson talco se basa. Han demandado muchas veces, ha pagado a la compañía millones de dólares a los que demandaron su polvo de bebé causaron su cáncer. El caso más reciente en contra de Johnson & Johnson implicó a una mujer de California que fue concedida más de 70 millones de dólares en su pleito contra la compañía, como ella demandó su polvo de bebé causó su cáncer ovárico. Johnson & Johnson, como muchas otras compañías, no puede divulgar los peligros de usar sus productos. Aunque haya muchas alternativas totalmente naturales disponibles, aquí está un vínculo a una receta natural de DIY para el polvo de bebé. Agua potable. El fluoruro se puede encontrar comúnmente en agua potable por todo el mundo, a pesar de que es una neurotoxina sabida. La Universidad de Harvard encontró vínculos entre el agua fluorada y ADD y los trastornos mentales. El fluoruro añadido a nuestra agua es ni siquiera el elemento natural, él es el ácido hidrofluorosilícico, que es una sustancia de la basura tóxica creada de la producción de industrias del aluminio, del fertilizante, de acero y nucleares. El arsénico, otra sustancia química común encontrada en agua potable, se ha ligado a la función cognitiva reducida en niños. Pegües al agua de manantial natural o compre un filtro de agua. Juguetes. Los juguetes de los niños contienen a menudo los ingredientes dañinos incluyendo retardadores y el formaldehído tóxicos de la llama, que se ha ligado al cáncer. Algunas de las compañías más bien conocidas que utilizan retardadores tóxicos de la llama en sus productos incluyen Michael, en muebles del lecho y de la muñeca, La Blanco, en vehículos del juguete, y tickets de enga pequeños, en el equipo al aire libre del juego. El formaldehído se ha encontrado en algunos de los juguetes en el estructura 1 oso. Si usted está buscando mejores juguetes para sus niños, busque unos que no se hagan fuera del plástico o compruebe hacia afuera estas extremidades a partir del futuro no tóxico.